Muy buenas, en este tutorial os vamos a mostrar otro tipo de pregunta que podemos diseñar para los cuestionarios, que se trata de la pregunta tipo ensayo. Como siempre, accedemos al banco de preguntas, a las preguntas, seleccionamos el tema según la categoría al que queremos que incluir esta pregunta, va a ser el tema 1, ¿vale? Y le damos a crear una pregunta nueva, una nueva pregunta. De todos ellos tenemos aquí el ensayo. El ensayo simplemente es un campo de texto en el que el alumno hace un escrito con su respuesta. No es ni una pregunta, es como la respuesta corta, pero aquí el alumno escribe un texto y lo más importante y diferente con respecto a todas las demás preguntas es que la corrección tiene que ser manual por el profesor. Es decir, el profesor tiene que leer una a una cada una de las respuestas de los alumnos. Yo como ejemplo voy a diseñar una pregunta con respuesta de ensayo que sea un comentario de texto. ¿Vale? Ponemos pregunta, lectura comprensiva. Voy a añadir aquí el texto que quiero que hagan el resumen o el comentario de texto. Puntuación por defecto un punto, eso siempre lo dejamos así. Opciones de respuesta, aquí tenemos las opciones de respuesta. Editor HTML significa que al alumno se le va a abrir un campo de escritura y el alumno escribe ahí su respuesta con su teclado. Tenemos varias opciones, pero esta es la más común. También podemos hacer o permitir que el alumno suba un archivo, ¿vale? Por ejemplo, que localice, imaginaros que queréis que localice una foto del lugar que describe el texto, pues con selector de archivos, ¿vale? Nosotros vamos a dejar así. Le queremos que introduzca un texto, ¿cuántas líneas? Pues le vamos a permitir 15, 20, 25, 40 líneas. Le vamos a poner, por ejemplo, 20 líneas. ¿Permitir archivos juntos? Sí o no. Podemos permitir que adjunten un archivo. Imaginaos que la pregunta puede ser: a un resumen del texto y sube una fotografía de la ciudad que se describe en el texto, por ejemplo. ¿Vale? Sería una pregunta muy creativa. Pues podemos permitir archivos adjuntos 1. Los archivos adjuntos son opcionales. Tipo de archivos aceptados. Podemos elegir qué tipo de archivos queremos que suban los alumnos. Imagino que solo queremos una imagen, pues le decimos archivo tipo de imagen y queremos solo JPG. Le damos a aceptar, guardar cambios y solo el alumno podrá subir imágenes en tipo JPG. Información del evaluador nada y plantilla de respuesta nada y le damos a guardar cambios. Y se nos habrá guardado la pregunta. Como siempre, le damos a vista previa para ver lo que vería el alumno. Fijaros, esto es lo que se encontraría el alumno. Este sería el texto. Aquí el alumno tendría que escribir su comentario de texto, su resumen, ¿vale? Me ha faltado escribir aquí: haz un breve resumen de no más de 15 líneas del texto, y el alumno escribir aquí su texto. O bien, y aquí tendría el espacio para adjuntar su fotografía. Imaginaros que queremos hacer esa modificación, le damos a cerrar vista previa y vamos a reeditar. Le damos aquí, editar pregunta, nos vuelve a aparecer el mismo menú y ahora al final del texto vamos a añadir la pregunta. Y escribimos: haz un breve comentario, un breve resumen de la lectura y sube una fotografía de Wikimedia de la ciudad que se describe. Vale, aquí le vamos a cambiar el formato para que no sea el mismo que el del texto. Ahí. Vamos a ponerlo encabezado medio. Comprobamos. Ahí. Haz una breve lectura, un resumen de la lectura y sube una fotografía de Wikimedia de la ciudad que se describe. Ahí tenemos ya la tarea. Y ahora sí, le damos a vista previa y ahora sí tiene que aparecer el enunciado de la pregunta. ¿Veis? Este sería el texto. Pues no aparece.
no le di a guardar. Claro, no le he dado a guardar. Por eso no aparece la vista previa. Vale, le he dado a guardar y ahora le doy aquí vista previa y ya sí aparece. ¿Veis? Hace un breve resumen de la lectura. El alumno escribiría aquí su resumen de 20 líneas, ¿vale? Tiene un límite de 20 líneas y luego aquí subiría una fotografía de la ciudad o el lugar que se describe en la lectura comprensiva. Por lo tanto, estamos evaluando pues la capacidad de redacción del alumno y la capacidad de búsqueda de fotografías en la web. Y le damos a cerrar vista previa y tendríamos nuestra nueva pregunta. La peculiaridad que tiene este tipo de pregunta con respecto al resto que hemos visto de emparejamiento, de respuesta múltiple y corta, es que esta pregunta necesita ser calificada manualmente, es decir, tendríamos que ir alumno uno por uno para calificar esta pregunta, porque el texto que escribe el alumno debe ser corregido manualmente por el profesor. A diferencia de estas 4 preguntas, que era la de emparejamiento, que cuando el alumno le daba a enviar preguntas, pues ya automáticamente Moodle la corregía con la respuesta y la calificación que nosotros le habíamos puesto. Pues nada, esto sería todo.